Eliana Soto, Inmigración Internacional en los censos de Argentina. Bueno, ante todo, gracias a todos y a todas por habernos invitado al INDEC de Argentina a este taller. En lo personal, estoy muy contenta de estar acá, porque ya en un día aprendí muchísimo. He compartido muchas cosas con ustedes y espero en lo que nos queda de estancia seguir haciéndolo. Bueno, vamos al principio. Primero les cuento un poquito las actividades preliminares que tuvo el censo 2010, nuestro censo del Bicentenario, que tuvo la particularidad de haberse relevado en un día muy particular, porque ese mismo día, como algunos sabrán, falleció nuestro expresidente Néstor Kirchner, con lo cual le dio un toque de emotividad bastante importante, ¿no?, a la cuestión. De todos modos, a pesar del shock que produjo eso en la sociedad, se decidió, la dirección del INDEC decidió de todos modos llevar adelante el censo y concluirlo ese mismo día. Se suspendió, siguió adelante. Previamente al censo hubieron en 2007 y 2009 dos pruebas piloto que se hicieron con la modalidad de censo de derecho, para probar cómo funcionaba. Por eso, digamos, históricamente en Argentina se han hecho siempre censos de hecho. Se probó cómo sería un censo de hecho y además también se evaluaron las variables del tema de migraciones internacionales. Luego se realizó un censo experimental en la localidad de Chivilcoy para evaluar todo el proceso, desde el diseño de los cuestionarios hasta lo último, la última etapa. Gracias. Bueno, hasta la última etapa, digamos, todo el proceso de relevamiento. Bueno, como les decía, finalmente el censo 2010 fue un censo de hecho. Esto se decidió porque, de acuerdo a la experiencia de la prueba piloto, evita duplicaciones en el conteo y la información relevada refiere al día del operativo. Siempre cuando hablamos de censo de hecho decimos que el censo es como una foto instantánea que se toma en ese momento de todo el país. La metodología que se utilizó fue la de hacer un cuestionario básico y un ampliado, para lo cual se tomó una muestra de aproximadamente un 10%. La muestra se tomó en aquellos lugares donde la población era de menos de 50.000 habitantes. No, perdón, de más de 50.000 habitantes. En los lugares más pequeños o en las desagregaciones más pequeñas se hizo 100%. Lo de la muestra se decidió por varios motivos, entre ellos porque reduce el esfuerzo para completar el cuestionario, tanto para la persona entrevistada como para el censista. Pensemos que, o sea, la cantidad de gente que se movió ese día se relevó a los 40 millones de habitantes del país. Fue un operativo es un operativo el censo, de hecho, es un día muy pesado, muy particular, digamos, y bueno, y hay que hacer todo lo posible para alivianar un poco el trabajo. Habíamos tenido la experiencia en 2001 que se había hecho una sola cédula censal y era enorme, digamos, y el nivel de omisión que tuvo el censo 2001 fue muy importante, que esa fue otra de las cuestiones por las cuales se decidió hacer un censo con muestra. ¿Qué? Okay. Bueno, eso en cuanto a la metodología. Ahí también tiene mayor precisión en su desarrollo, o sea, al tomar determinadas variables por muestra, permiten una mayor aproximación, es mejor en el relevamiento, digamos, porque permite, al no hacer esas preguntas a toda la población, sino a un grupo más pequeño, hacerlas con más detenimiento, captar mejor el dato. Luego en el procesamiento también pasa a ser un poco más sencillo, al ser un menor volumen, y lo mismo para su análisis, digamos, y la tasa de error es más baja. Bueno, acá tenemos la primera pregunta sobre el tema migraciones. Estas preguntas están en los dos cuestionarios, en el básico y en el ampliado. La primera es el país de nacimiento. Si es en Argentina pasa a otra pregunta que es para ver, digamos, la migración interna. Y
y luego pregunta, bueno, por el país. Luego sigue con el año de llegada, que acá evalúa, bueno, es la pregunta, digamos, que evalúa los distintos rangos de tiempo, las distintas etapas, más bien dicho, de la llegada. Bueno, acá está la pregunta que por orden, acá ya estamos hablando, ya estamos en la cédula del cuestionario ampliado, ¿no es cierto? Año de llegada, luego en qué provincia nació, que esto también está orientado a la migración interna. Después está la pregunta de la residencia de 5 años antes. Las desagregaciones que tenemos es municipio o localidad. Tuvimos un problema bastante importante que fue bastante marcado en la capacitación. Nosotros la ciudad de Buenos Aires la consideramos como otra provincia. Entonces, justamente ahí está como otra categoría. Y está la aclaración para que el censista recuerde de preguntar que si le dice Ciudad de Buenos Aires no pertenece a es otra provincia, no pertenece a la provincia de Buenos Aires, a los términos, digamos, jurídicos. Y luego pregunta en qué municipio vivía hace 5 años. Bueno, esta pregunta lamentablemente todavía no la hemos procesado. Estamos en etapa de evaluación de estos datos, con los cuales no tenemos resultado. Por eso cada vez que nosotros hablamos de migración de gente, digamos, de los resultados de la parte de migraciones, hablamos de población nacida en el extranjero, porque nos parece como que es más adecuado en este momento del proceso de evaluación hablar de población nacida en el extranjero, porque todavía no sabemos cuáles de ellos estaban en tránsito y cuáles son realmente migrantes, ¿cierto? Después está la pregunta de residencia habitual. También tiene la aclaración de esto de que Cava es como otra provincia. Esta pregunta lo que nos permite es acercarnos a reconstruir la población de derecho de cada jurisdicción. Ahora les cuento un poquito los resultados principales. Bueno, en Argentina, que ahora somos 40.107.096 personas, el 4,5 son personas nacidas en el extranjero, que no difiere mucho de cómo venían dando los censos últimamente. O sea, es como que ahora vamos a ver más adelante la evolución a través de los censos de la población extranjera. No es muy distinto. Ha cambiado un poco, digamos, acá tenemos las pirámides de población del año 2001 y 2010. Vemos que se sigue achicando la base un poquito, y en cuanto a la población migrante, vemos que en 2001 estaba, digamos, como era más importante la proporción de extranjeros que había en las edades de 50 a 54 años, y ahora, en 2010, vemos que es mayor la proporción de la población joven extranjera, en ambos sexos, entre 20 y 29 años. Y además hay un leve aumento, si lo llegan a ver ahí chiquitito, de niños y adolescentes extranjeros. Esto nos hace pensar de que están migrando familias enteras, ¿cierto? Bueno, en este mapa tenemos, ahí al costado están los rangos de las provincias del país, que tienen la distinta proporción que tienen de población extranjera. Como verán, las más oscuras, que son las que tienen las mayores proporciones, son en el sur, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Luego un poquito más arriba, Neuquén, Río Negro. Son como las que tienen la mayor proporción. Esto tiene que ver, pensamos nosotros, en gran parte, hubo en esas provincias un desarrollo turístico muy importante en los últimos 10 años. Se le puso mucho énfasis al desarrollo económico por el lado del sector turístico, y además son provincias que tienen una gran explotación minera y de extracción de petróleo, lo cual, digamos, requiere de una mano de obra, una cantidad de mano de obra importante, y eso hace que muchos hermanos chilenos, por ejemplo, en el caso del sur, vengan a trabajar en esas provincias. La ciudad de Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la que concentra la mayor proporción. En nuestro país, la distribución, digamos, no me acuerdo, alguien le contaba antes que en Buenos Aires está el 40% de la población de todo el país, o sea, tenemos una concentración muy importante. Y así como la ciudad de Buenos Aires atrae a los migrantes internos por una cuestión de trabajo, de estudio, también sucede lo mismo con la gente que llega del exterior. Para el 2010 esta es la distribución por países
según su lugar de nacimiento. Vemos que Paraguay tiene la mayor proporción con un 30,5, le sigue Bolivia con un 19,1, luego Chile con 10,6, y así luego Perú, Uruguay con 6,5. Me quería tener el dato de 2001, Martín, pero no me anda la computadora. Bueno, la población europea sigue siendo importante, pero recordemos que nuestro país tuvo como... Espera, esto está después. Acá. Esta sería como la historia migratoria de la Argentina, ¿no? En 1914 tuvo su pico, que fue la época de poblar la patria, digamos, que venían españoles e italianos, ¿no?, a trabajar, a formar su familia aquí, que se quedaban aquí. Y bueno, fue como una explosión demográfica muy grande. Luego eso fue cayendo. Todavía quedan, por supuesto, hay abuelitos, descendientes, pero ya la migración, pero digamos, a partir de 1947 empezó a cambiar la tendencia. Ya no eran migrantes de ultramar, sino que eran migrantes de países limítrofes, en su mayor proporción. Como ven, a partir de 1947, la proporción de población extranjera empieza a descender lentamente. Sin embargo, en 2010 vemos que repunta un cachito. Pasamos de un 4,2 a un 4,5. Nosotros pensamos que esto tiene que ver en gran parte con una legislación que hubo en 2007, si mal no recuerdo, que se llamó Ley de Patria Grande, que es una legislación que apunta a, digamos, a ratificar los derechos de los migrantes, considerados como todos aquellos que ingresan, que egresan, que transitan, que se quedan, que están de paso, cualquier persona extranjera, y se le garantiza tanto la educación como la salud. En nuestro país el sistema de salud, por ejemplo, es universal, o sea, cualquier persona puede ir a cualquier hospital público y atenderse. Y esta ley apunta a que no se discrimine a los migrantes. Por ejemplo, les leo textualmente, dice: en ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este público o privado. Dice, las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria. O sea, que no solo se lo acepta, sino que también se le facilita, digamos, su permanencia con sus papeles en orden. Luego hay otro artículo que menciona: no podrá negársele o restringírsele en ningún caso el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Como esta ley fue muy difundida y para nosotros como sociedad la consideramos muy importante, creo que hubo un quiebre y creo que tiene mucho que ver con este pequeño pero digamos significativo aumento que hubo en el total de stock de gente, de nacidos en el extranjero. Bueno, seguro que me olvidé algo, pero bueno, luego pregunten lo que quieran.